No me explico por qué el gobierno sigue con esta payasada de decir que en la Argentina hay nada más que 5% de pobres, que lo dijo primero la presidenta Cristina en la cumbre de la FAO, después lo dijo con su parafernalia verbal el jefe de gabinete Aníbal Fernández, asegurando que en la Argentina hay nada más que 5% de pobres, cuando otras entidades que miden la pobreza, sin ir más lejos, ATEL, el gremio de los estatales, habla de cifras mucho más grandes. Y hay un artículo muy interesante del amigo Javier Rodríguez Petersen en el diario El Cronista, entre paréntesis, que está saliendo muy bien El Cronista. El director es amigo mío y no lo digo por eso, lo digo porque está saliendo muy bien. Dice que en realidad, Javier dice, si la Argentina midiera como en Alemania la pobreza, estaríamos hablando de un número que superaría el 35%. Vamos a ver si nos puede explicar más profundamente este tema. Javier, desde La Plata, Mariano Pérez de Ulate. Buenos días, ¿cómo va? Hola, bien, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, muy amable. No, estaba comentando tu muy buena nota de hoy y Gracias. no, porque está bueno, porque digo, hay una tendencia a quedarnos encerrados en los títulos siempre, ¿no? Ujú. De los periodistas y de la gente en general. Y ya sonaba ridículo que te digan que hay 5% de pobreza en la Argentina, porque, digamos, no hay que recorrer todo el país para darse cuenta que eso no es verdad. Ya sabemos que el INDEC no está midiendo la pobreza, o por lo menos no está dando a No, conocer claro. los parámetros. Pero esta nota que vos contás está bueno el enfoque, porque si lo midieran como Alemania, ojo, porque acá estaríamos con una pobreza absolutamente superior al 30%. A ver, ¿cómo sería ese tema? Y el tema es, a ver, acá cuando se Pues, medía la o sea, en pobreza, principio se miden diferente. son dos mediciones Claro. totalmente distintas. En la Argentina se hace una medición, o se hacía, digo, no sabemos si el INDEC lo sigue midiendo, pero se hacía una medición que se mide en términos absolutos. Digamos, el cálculo era, se medía la canasta del costo de una canasta básica alimentaria para la indigencia y una canasta básica más amplia para la pobreza, y bueno, toda la gente cuyos ingresos no conseguían cubrir esa canasta era considerada pobre. O sea, se Claro. consideraba pobre al que no podía satisfacer sus necesidades básicas con los ingresos que tenía. Hablamos de la canasta que incluye alimentos y servicios, ¿no? Claro, la Bien, canasta básica incluye alimentos y servicios, la bien, de indigencia es la que incluye solamente alimentos. bien. Eso es una medición en términos absolutos. Ujú. Las que usan en Alemania, en Europa, son canastas relativas, o sea, son mediciones relativas. Lo que calculan que la gente es pobre o no con respecto a cuánto cobra con respecto al ingreso promedio de la población. Ah, Entonces, bien. si el que cobra un 60% del ingreso medio de la población no es pobre, el que cobra menos es considerado pobre, o que en realidad el término que usan en Europa es con riesgo de caer en la pobreza. Ah, bien. Bien. De hecho, hoy el propio Itzkovich, el director del INDEC, en cierta forma reconoce que lo que dijo ayer Aníbal Fernández es una burrada, porque en una nota que publicó en nuestra competencia, en ámbito financiero, Ujú. el tipo explica que en realidad, si uno midiera la pobreza en Europa como se medía acá, probablemente diera cero. Claro. Digo, Claro, porque son mediciones. todos pueden llegar a comprar los alimentos y a bancarse los Claro, porque servicios. en muchos Claro, países nórdicos o en lo de Europa Central, la gente que no puede cubrir sus necesidades básicas es muy poca. claro, 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 claro. Digo, y eso más allá de si el 5% está bien o mal, que además no sabemos si el 5% es actual, porque como hace 2 años que no tenemos estadísticas sobre este tema, tampoco sabemos de dónde sale el 5% que dice Cristina. Claro. Y decime, para vos, ¿se sigue midiendo y no se da a conocer? ¿O directamente dijeron, paremos de medir hasta que nos vayamos del gobierno? Porque por ahí esos números, si trascienden, atentan contra nuestro propio relato, ¿no? No, yo creo que lo dejaron de medir, hoy también lo explicó Liach, digo, lo dejaron de medir porque en realidad para seguir midiéndolo tenían que hacer algún tipo de reconocimiento de la inflación, porque no Claro. podían seguir diciendo que la canasta de... Para decir que la pobreza era tan baja, vos tenías que elaborar, o el INDEC tenía que mostrar una canasta imposible de conseguir. Y era muy sencillo, las notas que escribíamos los periodistas hace 3, 4 años era comparar la canasta que medía el INDEC y te ibas a los supermercados más baratos o incluso al mercado central y comprabas las mismas cosas y salía mucho más caro que lo que decía el INDEC, Totalmente. lo cual dejaba en evidencia que la canasta con la que estaban midiendo la pobreza era ridícula. Y bueno, como explica Liach padre, si seguían midiendo la canasta iban a tener que reconocer la pobreza de algún modo, la inflación de algún modo. Claro, claro. Ahora, yo pensaba en el futuro, ¿no?
cuando dentro de 15, 20, 30, 50 años se hable de esta época, lo que va a quedar como estadística pública es lo que está, el mamarracho este que está haciendo el INDEC. Sí, sí. Los libros de historia van a tener que basarse cuando se escriban. Yo creo que vamos a tener un hueco estadístico de hay 5, 6, 7 años en los que, por lo menos en ciertas estadísticas, va a haber un hueco grandote. Que no, en algunos casos, el INDEC sigue funcionando bien, hay un montón de mediciones, no sé si bien, pero que siguen haciéndose con la misma precisión o con las mismas fallas que hace muchos años. Claro. Hay otras, todas las vinculadas a precios, y las vinculadas a precios afectan a las vinculadas con pobreza y afectan también a las vinculadas con PBI, en las que va a haber un hueco estadístico, que no, yo lo que creo es que va a quedar un agujero. Sí, sí, te entiendo. No vamos a poder recuperar. Te entiendo perfectamente. Para cerrar la charla y volviendo a tu tesis, si entonces en la Argentina se midiera la pobreza con este sistema de cuánta gente, qué porcentaje de gente, o con el criterio, digamos, del salario medio, estaríamos hablando de más de 35%. Y sí, de alrededor del 35%. En realidad, como no se hace esa medición exacta, es difícil precisarlo, pero hay una estadística del INDEC que mide la distribución del ingreso, y de ahí podés hacer podés sacar un correlato, algo parecido. ¿Y qué hablamos? ¿Un salario medio en la Argentina de cuánto? La última medición de salario medio estaba en 6.500 pesos. Ajá. Lo que pasa es que esto es por ingresos, no por salarios, o sea, te mide también lo que no es salario, y es distinto si hay un solo salario en el hogar o si hay más de un salario en el hogar. Pero la medición de distribución del ingreso te marca que sí, estarías alrededor del 30-35%, depende específicamente cuál de los índices uses, y siempre aclarando que no es la medición exacta, sino que es una medición de la que podés hacer un correlato para medirlo, como en Alemania. Claro, entiendo. Y decime, para terminar, esta forma de medición absoluta de la pobreza, ¿es común en otras partes del mundo? ¿Es una excentricidad nuestra? Es común en América Latina. Ah, bien. En Europa y en Estados Unidos lo miden de esa manera que vos contabas al principio. En Europa seguro. Bien. Y probablemente tiene que ver con los objetivos que uno tiene que alcanzar. Probablemente en los países en los que la incidencia de la cantidad de gente que no puede cubrir sus necesidades es mayor, te es más importante medir cuánta gente no llega a cubrir esas necesidades. En donde ese ya no es el problema principal, sino que lo que combatís es la desigualdad para tratar de tener una sociedad con menor dispersión. La medición la haces distinta. Yo supongo que tiene que ver con eso. Javier, gracias por tu tiempo. Saludos a los amigos del diario El Cronista. Te mandamos un saludo desde La Plata. Gracias a vos.